de ser. Con solo unas palabras que un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin Buenas noches, historia, ¿cómo estás? sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Las creencias y las convicciones por encima de lo políticamente correcto. Y lo quiero decir en los siguientes términos. El 8 de noviembre, el triunfo de Donald Trump mostró de una manera desembosada que había ganado en el electorado de los Estados Unidos, que no quiere decir en toda la sociedad norteamericana, había ganado un discurso tremendo, pero un discurso que no tenía subterfugios, que iba directamente al grano. A los mexicanos hay que mandarlos a México, hay que construir un muro. Sí, le dijo a la periodista de 60 minutos Donald Trump, sí, pero en algunos lugares en vez de muro podemos dejar una rejita, ¿no? Como quien estuviera ordenando el jardín de la casa. Del 8 de noviembre al 25 de noviembre se produjo un suceso de un impacto para mí fuertísimo, la muerte de Fidel Castro. No por lo biológico, porque los 90 años de Fidel Castro hacían prever un desenlace cercano, pero porque tiene un impacto social, cultural y político. Y en Cuba hubo más bien un silencio, como suele suceder ante la despedida de un líder de la talla de Fidel Castro. El manejo mediático fue tan tremendista como los medios criticaban a Trump. No faltaron muchísimos canales de televisión que mostraban consternado al pueblo cubano en Cuba y festejos con botellas en Miami. Más allá de la cantidad que sean, esto no se trata, la manera de editorializar la despedida de alguien que marcó la vida de Cuba y de América Latina con festejos en la calle por parte de sus opositores, es un aporte de los mismos medios que decían, pero Trump no es políticamente correcto. Yo ya hablé demasiado, tendría muchas cosas más para decir, pero invité gente que de esto puede decir mucho, con autoridad, con conocimiento. Eduardo Sguiglia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás, Eduardo? Javier Furicelli, un gusto. Buenas noches. Te vi, te lo comenté en un mensajito, te vi en las noches, en la noche electoral, en la noche del 8 de noviembre, estabas Noche electoral. en un canal amigo, con observaciones y análisis que me parecieron muy importantes, así que algo de esto seguramente podrás recrear. Y invité a un colega, a un periodista, Hugo Pressman, porque creo que también tu punto de vista en esto no sé yo. Bueno, yo tiré un par de ideas, no pretende ser ni una editorial ni nada por el estilo, lo que se me ocurría decir para arrancar, porque es en todo caso la resignificación de las cosas, es el ahora, pero quizás ustedes no quieran referirse a la ahora, sino a análisis más profundos, quieran rescatar un poco la historia, en fin, esto está abierto para que dialoguemos. Pero vos, ¿qué te parece? ¿Empezamos por Trump? Por donde quieras, Edu. Bueno, vos, diría, perdón, por vos fuiste por director un orden de simpatía, preferiría empezar por Fidel. Bueno, pero vos fuiste director del Departamento de América Latina en la Cancillería con Rafael Bielsa, y esto lo quiero dejar anotado porque también vos conociste a muchos de los protagonistas de 2003, 2004, 2007, 2008 muy de cerca, y al mismísimo Fidel. Sí, con Fidel tuve la suerte de tener dos encuentros. Uno cuando fui invitado por el Casa de las Américas, el jurado literario. Ahí fue un encuentro más bien giró en torno a la literatura. Tengo el recuerdo de él que era un gran lector. Bueno, todo el mundo lo sabe, lo ha subrayado en estos días, de una vasta cultura, etcétera, etcétera. Y luego me parece algo más interesante cuando fuimos a reponer a los inicios del gobierno de Kirchner al embajador argentino, la relación entre Cuba y Argentina se habían enfriado muchísimo durante de la Rúa, digamos. Fuimos a reponer al embajador, ahí tuve una reunión, no yo solo, toda la comitiva, de casi 9 horas, en la cual hicimos un larguísimo repaso por, bueno, algunos temas que propusimos nosotros y la verdad se ha dicho muchos temas que propuso él, ¿no? Y ahí volví a demostrar lo que, bueno, ha reseñado las innumerables crónicas en estos días, una persona extremadamente inteligente, cordial, amable,
dicharachero, pero con un sentido de la historia, de la vida, de la política, en fin. Fue un encuentro muy rico, en el cual también, todo se ha dicho, salió la pregunta por qué Cuba había tenido cierta distancia con el tema de los derechos humanos en Argentina, y lo supo explicar muy bien. Así que ¿Qué dijo? Bueno, él lo marcó... Porque con Malvinas se portaron bárbaro. Sí. Con el tema de derechos humanos, perdóname. Bueno, yo lo vinculo a la compra de los granos por parte de la Unión Soviética. Bueno, hacía muy bien. Para nosotros era un tema sentido, digo nosotros en la delegación, porque yo había estado exiliado en esa época. En México. En México, bueno, y otros integrantes más o menos con las mismas vicisitudes. Entonces, cerca de las 2, 3 de la mañana, porque habíamos hablado mucho ya, le planteamos derecho viejo, como se dice, y él primero le cedió la palabra al quien era su canciller, Felipe Roqué, y después completó la intervención, y exactamente como dijiste vos, él dijo, bueno, en aquel momento teníamos estos compromisos internacionales, en particular con la ex Unión Soviética, y lamentamos mucho, pero usted sabe, bueno, dio todas las explicaciones, yo te diría más bien como un estadista que como un compañero. Claro, de otra manera, ¿no? Bueno, pero ahí indudablemente la política exterior de Castro estuvo vinculado a su relación, a su estrecha relación con la Unión Soviética, con el estalinismo, porque los que siguieron eran seguidores del estalinismo, ¿no? Continuadores del estalinismo. Y a mí ahí me parece que hay una contradicción muy interesante. Cuba entendió claramente que el socialismo en un solo país, que ya había fracasado, o fracasaba en la Unión Soviética con el posicionamiento de Stalin, contra la posición de Trotsky de la Revolución Permanente, en realidad Cuba, a lo largo de toda la década del 60, impulsó algo mucho más cercano a Trotsky de la Revolución Permanente, tratando de extender la revolución a distintos países de América Latina, a pesar que Trotsky estaba prohibido en Cuba. De manera que ahí había una contradicción. En política exterior seguía los lineamientos del estalinismo, se pronunció en contra o a favor de la intervención rusa en Checoslovaquia y también en Polonia, pero por otro lado, como si no hacía pie en otros países de América Latina, la revolución cubana tenía un techo como realmente lo tuvo, eso era una política correcta. Lo que me pareció siempre equivocado era la metodología. La teoría del foco y del foco guerrillero, aplicando una sola medicina, una sola metodología a todos los países de América Latina, era un craso error. Te referías a los primeros años, los años 60. Claro, pero es decir, al Che Guevara como médico, digamos, más allá de su aspecto revolucionario, no se le hubiera ocurrido desde el punto de vista de la medicina usar un solo medicamento para distintas enfermedades de América Latina. Y lo mismo sucedía la aplicación de la teoría del foco, que además me parece que era una lectura llamativamente equivocada de cómo se produjo la Revolución Cubana, en donde enfrentaron no a un ejército, sino enfrentaron a una guardia civil, que es otra cosa diferente, que contaron con el apoyo de sectores del poder económico norteamericano y logró efectivamente insertar la guerrilla dentro de las zonas rurales y de la cubana, cosa que no volvieron a suceder en otras aplicaciones de la teoría del foco en América Latina. Y el caso más fragante fue el caso del Che en Bolivia, que termina asesinado, denunciado por los campesinos que venía a liberar. Bueno, justamente a la... Vamos por otra discusión, pero por favor. No, pero me parece interesante porque de las muchas cosas que hay para decir del larguísimo periodo que Fidel estuvo al frente del gobierno en Cuba, uno de los aspectos interesantes es justamente por el que empezamos, la política exterior. Y lo que se ve después en los años 70, después que se abandona la promoción del foco guerrillero, es una política infinitamente más realista, que incluso las incursiones en África están inscritas en una lógica mucho más realista y distinta a la del foco. Digamos, hay un apoyo a fuerzas orgánicas independentistas que necesitan un apoyo externo, pero están muy lejos de esa idea.
parte del realismo es justamente esta falta absoluta de solidaridad con el exilio argentino y con la denuncia de los derechos humanos por el alineamiento con la Unión Soviética, y en un momento que podríamos denominar un poco más luminoso de esa misma estrategia realista de la política exterior cubana, un apoyo incondicional a los procesos de democratización en América Latina a partir de los 80. Esto es una cosa muy, muy curiosa. La señalaba en una nota cuya lectura recomiendo Ernesto Semán en la publicación web Panamá, en Revista Panamá, donde hablaba, por ejemplo, del arduo trabajo que encaró Cuba junto al gobierno de Alfonsín en Argentina para desmilitarizar la oposición chilena y posibilitar lo que en definitiva fue una transición a la democracia después del plebiscito del 88. Creo que ahí hay una, digamos que la relación de un país donde obviamente no estaba vigente la democracia y el pluripartidismo, con las democracias pluripartidistas que se gestan en América Latina en los 80 es particularmente interesante y está inscrita en esta misma línea de realismo. Además, en el 2001 se me ocurren dos o tres cosas y se puede uno debatir un poquito, ¿no? En primer lugar, la teoría Tenemos del una foco. hora, si tuviéramos 5 bueno. podríamos... La teoría del foco. Creo que ahí no coincido con ustedes. Una cosa es el foco, y lo digo como, digamos, participé en insurgencia en aquellos años. Una cosa es el foco, que digamos, la idea que tenían algunos, digamos, teóricos y trataron de llevarlo adelante. Y otra cosa, cómo se expresó políticamente después los movimientos guerrilleros en América Latina. De hecho, hasta, diríamos, los prehistóricos, como en el caso de la FARC, tenían otra concepción. La FARC, me refiero a la FARC en Colombia, pasando por los Tupamaros, los Montoneros, el RP, etcétera, etcétera. Esto por un lado. Por otro Y lado, ahí me estamos de parece que es acuerdo. interesante. Ahí estamos de acuerdo, porque en realidad más Por bien eso- lo por eso- poníamos en cabeza de los cubanos y Bueno. no necesariamente de los movimientos. Exacto. El segundo tema, el tema de Fidel y la política exterior, que es muy interesante el punto que plantean ustedes. Ahora, así como me parece interesante analizar el triunfo de Donald Trump con ojos argentinos, digamos, más allá de, digamos, la implicancia que tiene la política y la política exterior de Estados Unidos, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Yo creo que en el caso de la política exterior cubana estuvo regida por los intereses de Cuba, más un agregado que no creo que se repita, o por lo menos que yo sepa, apúntenme ustedes, no creo que haya habido antecedentes al respecto, que es el internacionalismo que llevó adelante Cuba, más allá, digamos, de sus intereses concretos y puntuales. Exacto. Que esto es lo notable de Fidel y de la Revolución Cubana, entre otros hechos. Yo tuve la suerte de comprobar esto, el cariño que había despertado la Revolución Cubana en Namibia, los cubanos, en Namibia, en Sudáfrica, en Angola, donde los recuerdos que ellos tenían no estaban vinculados por el tema del socialismo, así algo por es. el estilo, sino por la asistencia diaria y concreta que le prestó el régimen cubano, o el gobierno de Fidel, o la política, digamos, del Partido Comunista Cubano, a decenas y decenas de miles de personas que se operaron de la vista, fueron atendidos educacionalmente, fueron atendidos... Pero eso no está en discusión, No, Eduardo. no dije que eso, está en eso discusión, para pero nada digo, está en discusión. cuando uno ve digamos, como bien decían ustedes, es decir, fueron 50 años, digamos, yo diría, de una enorme gravitación de Fidel sobre la política cubana. Permitime Con hacer distintos cambios. un comentario sobre Angola. Él fue embajador en Angola, además, y me gustaría tu reflexión o tu comentario. Yo estuve en Sudáfrica en el año en el que eran las elecciones que ganó Mandela, que era obvio que... Estaba Hugo Porta, embajador allá, y como Hugo Porta tenía mucha relación con de Klerk y con sectores blancos, en un momento llevó a 2 militares que proponían un sistema para que si ganaba Mandela ellos pudieran hacer un apartheid territorial, ¿no? Decía, nos basamos en el modelo israelí, decían ellos. Vamos a dejar que ellos tengan territorios ocupados, pero nos vamos a concentrar en la minería, en la agricultura, nos vamos a quedar con Pretoria, con uniforme y mapas desplegados ahí en la oficina de Hugo Porta. Era bastante impresionante. Y en un momento yo le saqué el tema de Angola. Entonces me decía, bueno, pero eso fue una locura de los soviéticos, que trajeron acá a los cubanos porque ellos querían provocar una guerra mundial.
En realidad ellos lo veían como una provocación para generar un polo de mayor conflicto y generar la guerra entre Angola y Sudáfrica. Después, hablando con algún cubano, a mí no me interesa medir la potencia militar, pero hablando con algún cubano decían, no, en realidad nosotros fuimos muy bien preparados a Angola y cuando entraron los sudafricanos los pudimos parar en seco. Vos conocés, vos sabrás analizar el tema. Bueno, lo señalaba Ernesto Semán justamente de vuelta. Él citaba la batalla de Cuito-Cuanavale en Angola, que se considera históricamente como un momento de quiebre para el predominio militar en el régimen sudafricano. Hay una intervención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias cubanas en ese apoyo al Movimiento Popular de Liberación de Angola y a parar la incursión sudafricana, que tiene consecuencias luego sobre la democratización sudafricana, cosa que la vamos a ver reconocida en las próximas horas por la presencia de Jacob Zuma, el presidente de Sudáfrica, como uno de los jefes de Estado que va a estar en esta conmemoración. Yo lo que agregaría a lo que señalaba antes Eduardo, y sigo tomando prestado, y por eso lo cito, de Ernesto Semán, que hablaba de una cierta indiferencia a la Unión Soviética en el proceso de lucha. Para los que no lo conocen, Ernesto Semán fue un gran periodista argentino y hace ya muchos años se radicó en Estados Unidos y está más, digamos, como académico en la profesor de la Universidad de Richmond, ¿no? Cuyo padre, el turco Semán, está reconocido, fíjate vos, por Ricardo Piglia, en esa extraordinaria novela Respiración Artificial, que se le dedica a dos dirigentes de vanguardia comunista que están desaparecidos, uno de ellos, el turco Semán. Bueno, y prácticamente toda la dirección de vanguardia comunista fue asesinada en el Vesubio, ¿no? Así es. Yo lo mencionaba porque lo que quería traer un poco acá era una explicación que va más allá de la geopolítica puramente soviética, de la presencia cubana en África. Yo decía en estos días que Fidel concentraba sobre sí una doble condición, de un líder independentista tardío que podríamos identificar con el siglo XIX y un líder claramente del siglo XXI y del siglo XX, del ciclo de las revoluciones del siglo XX. Y esta condición del líder del siglo XIX tiene que ver con el Fidel independentista, el Fidel que viene a completar esa independencia tan tardía e imperfecta de Cuba, que es el último país en independizarse de España, solo para transformarse en una cuasicolonia de los Estados Unidos, y la posibilidad que tenía abierta en la década del 60 y el 70 Fidel de proyectar una gesta sanmartiniana, si queremos, no era ya sobre América Latina, sino en el apoyo de los procesos anticoloniales en África, ¿no? Y eso de alguna manera explica es una clave que yo sugiero para explicar esta presencia de las Fuerzas Armadas cubanas en África, ¿no? La idea de la Unión Latinoamericana es una idea revolucionaria. Eso es la idea revolucionaria del siglo XIX y que sigue siendo fundamental en el siglo XXI. No es una casualidad que todos los que propusieron la unidad latinoamericana o fueron asesinados o murieron en el exilio, desde Artigas a San Martín, claro, a Bolívar. Es decir, la idea es tan poderosa que produce esta reacción del establishment, de los distintos establishments latinoamericanos. Pero en el caso de la Revolución Cubana, vuelvo a reiterar, me pareció que la idea de trasladar la revolución a distintos lugares de América Latina era una idea correcta en función de la unidad latinoamericana. Pero al mismo tiempo, creo que la metodología que se utilizaba era equivocada. Y eso es lo que originó. Déjame contarte una anécdota. Permiso, ¿no? Estando yo en Angola, tuve la oportunidad de reunirme con los viejos fundadores del movimiento que llevó adelante la independencia, raleados un poquito ahora, digamos, que se llama el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que es llamado o conocido por el MPLA. Ellos habían estado con el Che en su incursión, fallida incursión por el Congo. Tuvieron una reunión como se reunieron todos los hay gente que de repente no sabe que el Che, antes de ir a Bolivia, estuvo en el Congo, creo que fue año 64, 65, y además él lo cuenta en sus diarios, en los escritos de ahí, se encontraba en una situación completamente incómoda en el sentido de que no tenían una interlocución como habían tenido con los guajiros cubanos, sino más bien todo lo contrario. Incluso los sistemas de liderazgo tribal se daban de cabeza contra la idea de organizar la guerrilla, y en este caso sí,
con una metodología foquista. Ese con una diario es casi un metodología antecedente del diario del Che guerrilla. Bolivia, ¿no? Tiene... No, y además, Perdón, la aclaración no pretende más que eso, porque de repente hay gente que no. Por cierto, y ya que para el hecho de, a lo mejor muchos jóvenes que están viendo el programa, todo surgió, digamos, el Congo era una colonia de Bélgica y hubo un gran independentista que fue asesinado, se llamó Lumumba, y bueno, a partir de allí comenzaron estos intentos insurreccionalistas. Bueno, la anécdota va por lo siguiente. Estos angoleños dicen que habían escuchado al Che, subrayando tu modo de ver las cosas de aquel tiempo, sobre, lo habían escuchado sobre cómo era la estrategia en América Latina, e incluso después yo lo corroboré y efectivamente otro que habían hablado con él, caso de Osvaldo Bayer, le habían escuchado la misma palabra. Según el Che decía, bueno, un grupo urbano empieza con estudiantes, si es posible, empieza con propaganda armada, otros estudiantes y otros, digamos, socialistas, gente sensible del país, ven esa propaganda armada, se suman, hacen más propaganda armada, hay otro grupo, etcétera, 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 para no hacer la larga, hasta que derrotamos a los mercenarios. Sí, pero además lo ubicaba en las sierras de Córdoba. Esto. Y los angoleños, dice que le preguntaron, ¿se acordaban ellos? ¿Son todos mercenarios los ejércitos en América Latina? Y pasados los años, las décadas, me preguntaron a mí, ¿y cómo fue la cosa? Digamos, ¿no? De gente grande, mayor, muy amable, por cierto. Y bueno, evidentemente, como planteaba Hugo, no era lo mismo, digamos, aquella Guardia Civil que enfrentaron los guerrilleros de Fidel, o incluso los que enfrentaron en Nicaragua el Frente Sandinista, con ejércitos que más allá de la cantidad de barbaries y genocidios que cometieron, digamos, tenían el porte del ejército chileno o el ejército argentino o uruguayo. Digo, lo subrayo esto por... La charla histórica está muy interesante, pero ustedes vieron que arranqué el programa con esto de cómo se entiende a Fidel en clave de este siglo XXI, racista, xenófobo, que pasamos de ver cómo el Mediterráneo, ese lugar hermoso que Joan Manuel Serrat le dedicó un poema extraordinario, a hacer lo que se convirtió en los últimos años, un lugar, un cementerio para... Pero no solamente eso, sino los 3 millones de sirios que tratan de llegar a algún destino. Entonces, en este escenario de Europa y Estados Unidos, la muerte de Fidel me parece que también se resignifica como la de alguien que encarna un miedo, el fantasma del comunismo. Bueno, es un momento muy paradójico, ¿no? Si me permite eso, porque la verdad es que estos últimos años, sobre todo la normalización de la relación con Estados Unidos, que Raúl Castro llevó con mano firme, con mucha discreción y con mucho éxito, y que fue de alguna manera glosada en clave levemente opositora por Fidel desde sus columnas del Granma, es un momento, o era, podríamos decir hasta el triunfo de Trump, un momento de esperanza para Cuba, que podía pensar una relación distinta con un vecino clave, tal vez el fin del bloqueo, un bloqueo que está siendo desmontado pieza por pieza, que ya no es lo que era. Y ahora se abre... Justo estos días, creo que el mismo día de la muerte de Fidel, empezaban los vuelos entre Miami y La Habana, ¿no? Así es. Y aparece este hecho inesperado para los análisis voluntaristas, pero que las encuestas bien leídas, con sus márgenes de error, venían anunciando como posible en los Estados Unidos. Y Trump, que prácticamente no habla de Cuba durante toda la campaña electoral, que cuando le preguntan no cuestiona demasiado la política de Obama, pero que en las 2 últimas semanas de la campaña ve la oportunidad de atacar y sacarle una ventaja en el sur de la Florida a Hillary Clinton, diciendo que va a deshacer todo lo que hizo Barack Obama. En una secuencia particularmente desafortunada del presidente Obama, anunciando un relajamiento de las condiciones del bloqueo 2 semanas antes de las elecciones, circunstancia que desata una campaña feroz del Miami Herald, encabezada
por el inefable y muy argentino Andrés Oppenheimer, Sí, que llama la atención de los estrategas de Trump y donde Trump ahí sí se tira de cabeza en la última semana de la campaña para prometer que va a deshacer todo lo que hizo Obama. Como todo con Trump, de aquí al 20 de enero, una incógnita, ¿no? ¿Cuál es el Trump? ¿El Trump que no dice nada de Cuba o el que promete hacer ¿Había lo una contrario sola cosita? de Obama? Sí. Que John Lee Anderson, uno de los biógrafos de Fidel, acaba de decir que los mensajes que tira Obama son para castigar severamente a la isla y tratar de evitar cualquier continuidad de la relación con Raúl Castro. Digo, lo pongo en boca de John Lee Anderson porque es un biógrafo oficial. Mensaje de Trump. De Trump. Dijiste Obama. Perdón. Claro. No, ¿qué es lo que va a hacer Trump? Todavía es una especie de signo de interrogación. Por supuesto que alguna de las promesas más sencillas de aplicar seguramente las va a concretar, pero al respecto me pareció interesante un comentario que hizo Cristina Fernández hace unos días, justamente en relación a la muerte de Castro, que ella se manifestaba muy contenta y muy optimista cuando iba a asumir Obama. Dice Cristina Fernández, no era la opinión de Néstor, y que cuando se lo comentó a Fidel Castro, Castro le dijo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es un presidente, es un sistema. Es cierto. Y en ese aspecto me parece que todo lo de Trump todavía es un signo de incertidumbre fuerte. Sí, yo te diría, Hugo, lo siguiente, ¿no? Y a propósito de estas reflexiones, yo creo que 3 o 4 cositas. Una, creo que en esta campaña electoral de los Estados Unidos, como nunca antes o como pocas veces antes, salió el tema de la política exterior, ¿no? Es decir, se debatieron, de hecho, en los debates, digamos, en el marco mediocre en el cual se desarrollaron, la verdad, de una mediocridad rampante, a mi juicio, tanto Hillary como Trump, la política exterior jugó un papel interesante. En segundo lugar, yo creo que, por decirlo muy rápido, Estados Unidos, como bien se sabe, uno puede sintetizar la tradición de política exterior en 2 grandes bloques, ¿no? Uno, que hay señales a lo largo de la historia. Uno que se apoya más, por así decirlo, en los organismos multilaterales, diríamos, obviamente para mantener la hegemonía de Estados Unidos, en la primacía de los tratados comerciales, la apertura, etcétera, etcétera, y en una menor medida en el intervencionismo militar. Y otra tradición, que podríamos dar nombre en cualquier momento, digamos que, por un lado, le resta importancia o ignora los acuerdos multilaterales o los organismos multilaterales, le da alguna significación menos importante a los acuerdos económicos o a los pactos económicos y mayor significación al poderío militar, como para decir, acá estamos nosotros. Yo creo que, como bien decían ustedes, es muy aventurado pronosticar lo que va a hacer Trump, pero como también decían ustedes, si llega a cumplir la mitad nomás de lo que ha dicho, yo diría, me arriesgo como tercer elemento de ver un escenario de esta naturaleza y lo pongo en consideración. Yo creo que este hombre xenófobo, racista y con todas las cosas negativas que encierra en sí mismo como capital simbólico, digamos, para Estados Unidos y para el mundo, yo creo que por lo que ha dicho, va a tratar hacer un acuerdo con Rusia, digamos, para hacer una especie de darle cierta legitimidad a las acciones de ambas potencias. Creo que va a enfrentar comercialmente a China y creo que sumado al mundo islámico, y creo que se va a apoyar en rechazar cualquier tipo de pacto que, entre comillas, perjudique a los intereses de las grandes cadenas de valor norteamericanas. Esto en teoría. No creo que resulte fácil hacerlo porque estas empresas están en todo el mundo. Y por último, se me ocurre lo siguiente. Yo creo, como decíamos al principio, viéndolo desde Argentina, ¿no? Si vos querés si quieren ustedes, de América Latina. Yo creo que, por un lado, es increíble, pero las últimas acciones de los gobiernos en América Latina, digo los más gravitantes, Brasil, el caso nuestro, están otra vez en contrasentido de esta corriente como va el mundo. Es decir, sí,
como decías vos, en Europa lo que uno ve son signos de proteccionismo, signos de nacionalismo, etcétera, etcétera. Y estos gobiernos pregonan a favor del libre comercio, la atraer las inversiones. Estamos al revés de la década pasada invirtiendo los términos. Ergo, yo creo que se tiene que debatir y discutir seriamente este nuevo panorama mundial que se abre a partir de enero y replantearse las alianzas y la política exterior. A mí me parece interesante. Déjame, dos cositas y una pregunta que les quiero hacer. Una que me parece que más allá del escenario económico se vive un clima de época en lo que podríamos llamar Occidente, Europa y en Estados Unidos, que es de una decadencia muy grande. Es decir, además del problema de la malísima distribución de ingresos, de la falta de competitividad con los productos de los mercados, especialmente de China y del sudeste asiático, en Europa y en Estados Unidos se está viviendo una crisis muy grande de representación y un giro a la derecha, culturalmente hablando. Me parece que esto es un dato que en América Latina no va en contracorriente, al revés. A mí me parece que han encontrado, después de gobiernos como el de Chávez, Lula, Kirchner, etcétera, han encontrado un clima como para poder asociar distintos sectores emergentes de derechas latinoamericanas que vayan en esa dirección. En consecuencia, yo creo que la aspiración que va a tener Estados Unidos y Trump, como ustedes decían, es un sistema de Estados Unidos, pero que van a tener es que cuando Raúl Castro deje el gobierno en 2018, van a querer construir un partido de derecha. O sea, no se van a conformar con que Raúl Castro llame a un comunista más joven y que diga viva Fidel, van a querer buscar la contracara, van a querer algo que además está latente en la sociedad cubana. Es decir, en la sociedad cubana no se vive solamente estos millones de personas que han salido a vivir a Fidel, se vive un clima muy volcánico. Cuando se produce la implosión de la Unión Soviética, Castro dice, vamos a navegar solos en un océano de capitalismo. Incluso quedaba corto con el tema del capitalismo, era el neoliberalismo, el más depredador de las variantes del capitalismo, que es el financiero. Cuando cae el muro de Berlín, en realidad la consecuencia que se produjo es que se levantaron muros en el interior de cada una de las sociedades. En principio nosotros lo visualizábamos claramente en América Latina, con toda la década del 90, donde hubo muros que aumentaron la desigualdad entre las clases sociales. Pero ahora vemos que esos muros están construidos también en el interior del imperio, ¿no? Las diferencias que hay entre los sectores antiguamente industriales, los obreros industriales, que hoy son desempleados o convertidos en empleos de muy baja categoría, es un fenómeno depredador que también vive la Comunidad Económica Europea. Yo siempre tuve un alto grado de escepticismo en la posibilidad de unir países de diferente desarrollo económico a través de una moneda única. Y eso es posible si creas efectivamente una unidad política. No existe, se mantienen los países y existe una especie de unidad económica. ¿Eso qué produce? Bueno, que existe algunos países, en primer lugar Alemania, en segundo lugar Francia, que también viven la crisis de esta situación en el interior de sus propios países y produce en aquellos de menor desarrollo económico, como Grecia, como España, como Irlanda, como las fuertes crisis que han tenido. Y bueno, y el ejemplo está en Inglaterra, que se va de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Porque evidentemente ese sistema así, de unidad económica con moneda única, que en última instancia nosotros lo vivimos de alguna forma con la convertibilidad. Hay un momento que economías de distinto desarrollo económico, unidos por un solo tipo de una sola moneda, produce el estallido de aquellos de menor desarrollo económico. Yo quería hacerles una pregunta. No sé, ¿vos querías agregar algo a esto? No, vamos con la pregunta. Yo quería hacer una pregunta que me parece muy atinada para este tipo de charlas, que es cómo lo vivieron ustedes, ¿no? La muerte de Fidel, ¿cómo la vivieron? Pero no solamente cómo la vivieron, sino qué detectaron en la charla de café, en la nota periodística, en la conversación familiar. Yo después les voy a hacer algún comentario a mí, pero me gustaría saber qué
percibieron, qué sintieron cada uno de ustedes? Bueno, yo me imagino que debe haber como sentimientos generacionales, ¿no? frente a esto. Yo creo que para buena parte de los que nacimos a la política en los 80, los que nos formamos en la universidad, y hicimos nuestro ciclo educativo en esa época, Cuba era una referencia importante, pero al mismo tiempo era un modelo enormemente problemático, porque no representaba de ninguna manera una hoja de ruta deseable para la democratización de nuestros países. Y en este sentido, yo creo que, por supuesto no puedo hablar por toda una generación, pero de alguna manera nosotros heredamos de nuestros mayores un respeto por Fidel que nos venía como de segunda mano, ¿no? Que no era la movilización de fuerte empatía, identificación, porque tenían por delante o se planteaban una estrategia insurgente de lucha armada frente a los regímenes militares, etcétera, etcétera, sino que siempre hay al menos una parte de mi generación, yo creo que la marca de la generación tiene más que ver con eso. También por eso traía, para complejizar esta paradoja, ¿no? de la Cuba no democrática que aporta a la democratización de América Latina. Por el otro lado, también nosotros agarramos, de alguna manera, esta generación, si queremos decirle, de los 80, agarramos como la cola de los grandes políticos del siglo XX, ¿no? De Mitterrand, de esos líderes que realmente no se han repetido. ¿no? Estos socialistas europeos. Claro, líderes que no se han repetido prácticamente en ningún otro país. Pensamiento universal, exacto, digamos. Exacto. Enciclopédico. Y Fidel tenía Conocimiento enciclopédico. Fidel tenía este atractivo y era un líder al que se le prestaba atención, porque aún si uno no estaba de acuerdo con el modo en el que él concebía el régimen político para su propio país, siempre fue un líder que estuvo hablando de esos temas que por ahí en los 80 había otros líderes, incluso acá en la Argentina, que creyéndonos sabérnoslas todas a los 15 años los mirábamos con un poco de sorna. Me acuerdo de Oscar Allende, que hablaba de la revolución de la biotecnología, etcétera. Nosotros lo mirábamos un poco como diciendo, este señor tan anciano, ¿de qué cosas habla? Y Fidel, de alguna manera, también tenía eso, porque fue uno de los que introdujo la cuestión del cambio climático, la cuestión de que, bueno, tenemos una tierra en la que nos tenemos que vivir juntos. Entonces tenía esta doble condición, ¿no? Digamos, de un líder político cuyo modo de concebir el régimen político para su país nosotros no compartimos nunca, pero al mismo tiempo que nos hablaba de temas que efectivamente eran preocupaciones que nosotros tal vez no sabíamos que teníamos que tener, y cuando nos dábamos cuenta que se lo habíamos escuchado a esos líderes más ancianos, apreciábamos que nos hubieran abierto. Bueno, pero cuando regresó y hablaba de ecología. Claro. Y hablaba de ecología, sí, claro. ¿no? Hablaba de ecología, y uno, contemporáneo y formando parte de la generación del 70, quería que hablara de la revolución, no de ecología, que parecía una cosa sumamente lejana. Pero quiero contar una cuestión, una anécdota personal, para ver cuántas expectativas despertaba Cuba, a pesar que, vuelvo a decir que yo tengo críticas a aspectos de la Revolución Cubana, a varios aspectos de la Revolución Cubana, y fundamentalmente me pareció de una cosa tan precaria la teoría del foco como concepción ideológica. En el año 79 yo estuve en México y, bueno, fui a visitar la casa de Trotsky, que también, de la misma forma que Castro, tenía un conocimiento enciclopédico. Esa cuestión muy lejana realmente de los líderes actuales. Uno no piensa que Rajoy, en medio de la crisis española, podría ser como Trotsky, conduciendo el Ejército Rojo en 14 frentes y escribiendo literatura y revolución. Esto es impensable. No te vayas tan lejos, porque Rajoy puede mirar acá el barrio también. Ahora, esto es muy interesante, pero disculpame que lo termino. Entonces, cuando recorrí todo el territorio del cual después estuvo el subcomandante Marcos, veía desde Cancún los contornos de la isla de Cuba. En el año 79, pensar ir a Cuba, con todos los problemas que era regresar después a la Argentina, había que ir por Checoslovaquia, era una cosa tan lejana como la finalización de la dictadura en la Argentina. 6 años después pude ir a Cuba, y te digo que la emoción de escuchar
al comandante cubana de aviación decir, en breves minutos aterrizaremos en el aeropuerto internacional José Martí, era casi el sueño del pibe. Y más aún, fui para el 26 de julio, gran acontecimiento, el asalto al cuartel de Moncada. Bueno, no se realizó en La Habana, se realizó en una provincia porque había cumplido los objetivos. Y me puse a mirar el discurso de Castro. Y Castro empezaba a hablar de cuestiones que para un argentino, del tema de los cerdos en la provincia de Matanza, no tiene ningún interés. Sin embargo, lo hacía tan didáctico, tan pedagógico, tan atractivo, que resultaba interesante aún temas muy vinculados a las cuestiones muy íntimas de la economía cubana, que uno no podía despegarse del televisor. No, en lo personal, comparto lo que han dicho ellos y te diría más. Nadie que ha conocido Cuba pensó que era el paraíso. ¿No? Es decir, ha tenido muchos problemas, pero a mí me parece que así como que los tiempos históricos hay que ver el clima de época y las circunstancias para analizarlos, desde el punto de vista, me parece, de un punto de vista analítico correcto. Yo creo que en el caso de Cuba hay que verlo de la misma significación, ¿no? Es decir, los tiempos históricos, lo que atravesó, las circunstancias, las condiciones productivas, la potencialidad, etcétera, etcétera. En cuanto a Fidel, a mí me parece que, obviamente, lo que todos los amigos y la gente que uno habló, especialmente digamos, nuestra misma generación, fue dolido, sentido su muerte, pero por lo que yo escuché y suscribo, creo que ya se había despedido de alguna manera Fidel, ¿no? Es decir, yo creo que el hecho de cuando se alejó del gobierno ya hace 10 años atrás, es decir, como que uno, a diferencia de otros ídolos populares o ídolos políticos, dirigentes políticos, que mueren jóvenes y uno piensa, todo lo que habrán tenido todavía para dar, la imagen que uno tenía que bueno, mal o bien, dio todo lo que pudo, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el sentimiento, en mi caso personal, es un poco encontrado. A un lado, obviamente, quién puede negar sus condiciones y su talento, y por otro lado, bueno, el ciclo de la vida, ¿no? Nos toca todo, como él mismo dijo, ¿no? Yo me identifico mucho con lo que vos decís y me parece que retoma algunos de los interrogantes que uno se plantea en este tipo de sociedades. Hablamos de derechos humanos. Quienes militamos en los años 70, el concepto de derechos humanos o ni lo teníamos en cuenta o lo entendíamos de otra manera. No formaba parte del lenguaje, ¿eh? No formaba parte y después se resignificó por la violencia del terrorismo de Estado y por la aparición de un emergente tan genuino como las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, el premio Nobel a Pérez Esquivel, y un entorno que además contó con el apoyo de Estados Unidos, porque hay que decir, si no hubiera venido aquí Patricia Derian, que estaba en el entorno más cercano del presidente Carter, la idea de derechos humanos acá no se hubiera arraigado tanto. Presidente Carter, paréntesis, que es uno de los que tuvo palabras más cálidas de condolencias frente a la muerte de Fidel. Entonces, lo que quiero decir es que uno, en el caso mío, y creo que tanto de Eduardo como de muchos otros que fuimos militantes en los 70, sería una canallada no recordar que la imagen de los barbudos con el fusil al hombro era la imagen que alentó a muchos, más allá después de debates de táctica, de estrategia. Ahora, la idea de que una persona, ahora, año 2016, ya próximo al 2017, estuvo 49 años en el gobierno, decís, caramba, tenés que explicarle a los jóvenes que eso no es un ideal, eso en todo caso es una anomalía. Una anomalía producto de una cantidad de circunstancias, de una Guerra Fría que perdió la ex Unión Soviética, que para mí está bien decirle el estalinismo a eso, y que requiere mucha más crudeza. Cuando uno ve la desclasificación de documentos de Moscú, se agarra la cabeza, porque el nivel de crímenes que se cometieron en la ex Unión Soviética, para los que siempre fueron trotskistas, bueno, eso era un problema de los estalinistas, pero para cualquier persona que vio la voracidad del capitalismo, pero que confiaba de algún modo que la economía de Estado podía dar cosas buenas, fue un desastre. Y lo mismo vale para quien haya leído a Reinaldo Arenas, a Eberto Padilla, la autobiografía escalofriante de Hugo Matos. Vos sos amigo de un gran autor cubano al que tuve la suerte de conocer en tu casa. Leonardo Padura.
que sigue viviendo en La Habana, pero que uno lo escucha y con mucha ternura hacia la Revolución Cubana. Es Pero muy aceptemos crítico. que Padura puede vivir hoy en Cuba. Difícilmente hubiera podido vivir allá por los 80, por ejemplo, ¿no? No, Sí, no, bueno. no, digamos, me parece interesantísimo lo que estamos tocando y él ha hecho declaraciones en estos días y se puede ver en la prensa. Como bien decía Eduardo, él, bueno, sus orígenes de su compañía y de él son humildes y él siempre reconoce que producto de la Revolución Cubana él pudo llegar, como otros tantos miles, a tener una educación formal, a cursar la universidad, cosa, por cierto, que vale subrayar una vez más, miles y miles de argentinos aún no lo tienen, digamos, ¿no es cierto? Entonces, él reconoce esa parte y lo que, como muy bien subrayaba Eduardo, lo que cuenta es la vida cotidiana. Entonces dice, mira, todo esto para nuestra generación, bueno, ya está ahí, más para los jóvenes, y bueno, ya está. Ahora, te cuenta cómo preparaban un mojito rayando una naranja en los años 90. O Sí, en el periodo especial. periodo especial. El periodo especial. Bueno, sí, Pero, el yo periodo tengo una especial, el anécdota. periodo especial que le siguió al periodo especial, y etcétera, etcétera. Pero digo, como bien decía Eduardo, hay una dualidad en eso. A un lado, se reconoce esta enorme conquistas sociales, únicas, yo diría, en algunos casos de América Latina, y te diría más, en muchísimos países del mundo, y a otro lado, la vivencia cotidiana, que insisto, discúlpenme, si uno no analiza las capacidades que puede tener Cuba o no para desarrollar, digamos, cierta prosperidad económica, y a otro lado, el bloqueo y la circunstancia histórica por la cual atravesó, se hace muy difícil de comprender. No, pero esto está fuera de duda. El bloqueo jugó un papel fundamental, empezando que Castro no llega al gobierno siendo marxista, es precisamente el bloqueo y la torpeza norteamericana cuando en la Revolución Cubana trata de recuperar resortes básicos de la economía que afectaban intereses norteamericanos, es lo que produce finalmente la ruptura y el bloqueo norteamericano, el aislamiento, la expulsión de la OEA, solamente México en algún momento y Argentina en algún periodo, sobre todo en el tercer gobierno de Perón, rompen ese bloqueo. Pero la pregunta que uno debe hacerse en última instancia es una vieja pregunta del campo intelectual y del campo político. ¿Cómo, teniendo en cuenta un proceso revolucionario, señalar las críticas es un crimen de lesa humanidad? No es así. Para nada. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, de los jesuitas, el fundador de los jesuitas, de los cuales, donde estudió Fidel Castro, decía, en una ciudadela asediada, toda discrepancia es una traición. Y de alguna forma, tanto en la Unión Soviética como en Cuba, me parece que para próximos procesos revolucionarios debería tomarse en Pero cuenta. estamos haciendo magnitudes, comparando magnitudes. No, un son poco magnitudes diferentes, ¿no? por supuesto. Un poquito. Por supuesto que sí. Pero en la famosa polémica Estoy de acuerdo con- entre Camus y Sartre en Francia, de apoyo a la Unión Soviética, me parece que estaba más cerca de apoyar a la Unión Soviética críticamente Camus que Sartre, por Bueno, ejemplo, sí. ¿no? Bueno, Sartre se había encandelado un poquito también Claro, con la a eso- Revolución China, ¿no? A eso me refiero. La necesidad, y doy el ejemplo que para mí es fundamental en esto. Si hubo un tipo perseguido por el estalinismo, más allá de cualquier opinión que sea, fue Trotsky. Le mataron a todos sus amigos, le mataron a sus hijos, lo exiliaron y finalmente lo asesinaron. Cuando Y Cuba acogió a Ramón Mercader. y Cuba- bueno, cuando Trotsky Por eso supo- la novela de Padura del hombre Es que mata a la extraordinario. perra Pero tiene cuando- un valor adicional. Pero Cuba cuando- no lo disculpa acogió, que en la novela mismo lo explica que la Unión Soviética le pidió, digamos, Bueno, sí, pero- lo hizo. Sí, Está bien. nos queda muy poquito tiempo. Pero Hugo. con esto cierro Sí, por lo que favor. significa defender los procesos revolucionarios, pero desde forma, Sí. de forma crítica. Yo- Cuando Trotsky intuyó que el nazismo iba a invadir a la Unión Soviética, ¿cuál fue su consigna? Una consigna del materialismo dialéctico, de lo más profundo del marxismo. Contra la burocracia soviética, defensa incondicional de la Unión Soviética. Estamos viviendo una época donde la lucha por la igualdad
tiene muchos adherentes y muy pocas fórmulas. Entonces, estamos ante un problema. Yo digo, cuando vino Tomás Piketty a la Argentina y se dio todo este debate de que hubo unos años gloriosos en el sentido de que se cobraran impuestos más o menos progresivos, eso se terminó en 1973. Así es. Entonces estamos gastando una plata que no tenemos. O sea, el cuarto y el quinto mundo hoy están en los países centrales y la idea de la lucha revolucionaria hoy es una idea que ni tiene el mismo andamiaje de la industria del siglo XIX y tampoco la del siglo XX. Entonces, a mí me parece que señalar algunas cuestiones de lo que es Cuba como sistema político en forma crítica, lo que es el sistema de medios de Cuba, no restarle valor a la figura épica de Fidel Castro. Y me da la impresión de que hay mucha gente que hoy ve esto en términos de confrontación. Y en realidad han convivido, como conviven siempre los sistemas políticos, situaciones que hacen que la historia vaya para adelante y otras que las hacen retroceder. Entonces, sinceramente, yo no sé qué va a pasar en Cuba porque siendo un país tan pequeño y tan dependiente de China, de Vietnam, pero ahora más de Estados Unidos. Y en buena parte de Venezuela. Venezuela le dio una mano gigante. Lo fue. Claro, le dio una mano Chávez. Y Cuba también le dio una mano a Venezuela en el intercambio. Más política, ¿no? Bueno, hay una presencia, Sí, hay partes del Estado venezolano que funcionan, que tienen lógica, que mantienen cierta lógica burocrática en medio de la crisis porque hay cubanos ahí, ¿no? Y una de las tensiones todos los meses es que los venezolanos no logran depositarle el sueldo a los cubanos que están trabajando para ellos, y eso es una fuente de tensión cotidiana. Pero eso que vos decís, Eduardo, la grandeza en última instancia de un líder político como Castro fue en el 2001 cuando declara: este no es el tiempo del socialismo, sino de apoyar a los gobiernos populistas, populares de América Latina. Sí, yo lo que creo es que hay mucha tela para cortar, sobre todo porque llega Obama dentro de unos días. Trump. Todavía Es una expresión de es deseo. una negación, Es una expresión de deseo. Es una negación total que tiene con ese muchacho. Ahora, la política exterior de Obama no fue precisamente para... No, bueno, tampoco Hillary va a tener una política exterior humanista, pero quiero decir, lo que llega ahora es tremendo. Entonces, frente a esto y a las debilidades de los propios procesos populares o populistas, y no lo digo peyorativamente lo de populistas, me parece que tratar de ser autocrítico, tratar de mostrar errores, también sirve, no para ser políticamente correcto, sino para tratar de avanzar un poquitito en una dirección inevitable que va a ser un camino muy difícil. Esta música de Papo les permite a ustedes hablar 15-20 segundos para lo que tengan ganas de decir. Tengamos un cierre. Yo, volviendo, tomando tu última palabra, yo creo que es un momento que amerita que haya debate en el Mercosur, que haya debate obviamente en nuestro país, y que haya debate en toda la región respecto a la política exterior a seguir y los cambios que se van a producir en el mundo a partir de enero. Sí, es una muerte muy significativa que en un líder que nos permite pensar hacia adelante qué cosas no, muchas de esas cosas él las llevó adelante y qué cosas sí. Me parece que si aprovechamos esa circunstancia ante esta circunstancia potencialmente dramática de la llegada de Trump al gobierno en los Estados Unidos, esta es un pase a la inmortalidad, se diría en otra época, que puede tener una significación y una productividad. No, yo creo que todos los procesos históricos y fundamentalmente los revolucionarios hay que tener una mirada de... Uno se sitúa, en qué vereda se sitúa, pero desde la vereda que se sitúa, de apoyo en ese caso, hay que mencionar sin temor las limitaciones y aquello que finalmente conduce muchas veces al fracaso de lo que se está apoyando. Gabriel, la consigna de Trump, no de Obama, de Trump fue hagamos América grande de nuevo. Hagamos América grande de nuevo, es decir, dominar de nuevo. Si esa era la consigna de Trump, es lógico que Cuba despida a Fidel con esa frase hasta de gracias Hugo, gracias Gabriel, gracias Eduardo, gracias a vos de que cuidan mi salud y la de miles de argentinos. Gracias a vos que estás en Escena 23 y acompañándonos. Nos reencontramos la semana que viene. Se cree ya muy listo con su modo de ser.
tonto y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad